Saludos. La intención de este video es poder sentar las bases del trading de binarias. Todo lo necesario desde cero para aprender a operar binarias. Para ello vamos a hacer un repaso de todos los conceptos básicos y comenzaremos entendiendo qué son las opciones binarias. Opciones binarias es un tipo de trading que se diferencia principalmente del resto de tipos de trading, en el que el plazo de expiración de una operación siempre está fijado desde un comienzo. Por ejemplo, en este broker yo puedo hacer operaciones de 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de acá, por ejemplo, que son las 11:29, inicio una nueva vela de 1 minuto y desde acá yo tomé una operación a la baja, pensando que el precio después de 1 minuto va a estar por debajo del lugar en donde yo inicié la operación. Yo inicié la operación al inicio de la vela. El transcurso de 1 minuto se cierra en esta línea vertical roja de acá. O sea, de las 11:29 a las 11:30 va a transcurrir 1 minuto y la operación se va a cerrar automáticamente una vez el tiempo llegue a 11:30. ¿Yo puedo cerrar la operación antes? Sí, pero el porcentaje de pago es injusto. No así con otros tipos de trading, que yo puedo tener una operación abierta, puedo cerrar parcialidades, puedo continuar ingresando más importe a mi operación para poder reducir el average de la entrada, por ejemplo. Acá esto no es posible. Acá simplemente tú dices, el precio va a subir, va a bajar. Si la chuntas, ganaste. Si pierdes, pierdes el 100%. Si ganas, ganas el beneficio que está pagando el broker. En este momento el broker está pagando 87%. Si pierdo, pierdo el 100%. Por lo tanto, en las opciones binarias uno siempre está en contra del broker, va con desventaja al broker. Es decir, que con esta tasa de beneficio yo tengo que tener muchas más buenas que malas en cantidad de operaciones para salir rentable en una sesión. Hay formas de realizar sesiones para salir rentable, de usar las matemáticas a tu favor, las probabilidades a tu favor, para tener consistencia, al igual que en otros tipos de trading, por lo que no es necesario achuntar siempre. Perder es parte del trading, de todos los tipos de trading, y las binarias no son una excepción. El primer concepto que veremos entonces a continuación vendría a ser impulso y retroceso. Es el concepto más básico en el mercado. Entonces vamos a hacer unos rayones. Acá. El mercado se mueve a través de impulsos y retrocesos. Los impulsos vendrían a ser los movimientos que tienen mayor desplazamiento, y los retrocesos vendrían a ser los que tienen menor desplazamiento. Entonces, si nosotros vemos que el precio sube, luego baja, sube, pero sube más de lo que va bajando y está haciendo máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos, nosotros estamos viendo impulsos y retrocesos que dibujan una tendencia alcista. Voy a sacar estos dibujos. Entonces, impulso vendría a ser los movimientos de mayor desplazamiento, retrocesos son los menores, y lo mismo viene para el mercado cuando viene de vuelta. O sea, si acá veamos, el precio viene bajando, aquí lo que estamos viendo son máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos. Estos vendrían a ser los impulsos, impulso bajista en este caso, y estos vendrían a ser los retrocesos, impulso, retroceso, impulso, retroceso. El concepto de impulso y retroceso no es propiamente tal de compradores y vendedores, es del movimiento que está haciendo el precio. Si el precio se está moviendo en una dirección, los impulsos van en esa dirección y los retrocesos vienen de vuelta, ¿cierto? Como simple lógica. Pero quizás alguien se podría enredar con esto. Bueno, borrando todos estos dibujos, una serie de impulsos y retrocesos en una misma dirección nos dibujan a nosotros una tendencia. En este caso, esta tendencia vendría a ser alcista. Y si los impulsos y retrocesos vienen en la otra dirección, tenemos entonces una tendencia bajista. Veamos cómo se ven esto en el mercado. El dibujo que se ve acá es una tendencia bajista. El precio se viene moviendo y viene en tendencia bajando, ¿cierto?
Y acá los impulsos, los movimientos de mayor desplazamiento son hacia arriba. Y los de retroceso, o sea, los de menor desplazamiento, vienen hacia abajo. Por lo tanto, estamos ante una tendencia alcista acá. Si se fijan, el mercado se compone de tendencias en todo momento. Y si nosotros nos vamos retrocediendo más y más para ver qué es lo que ha hecho el precio en las últimas horas, vamos a ver que también hay impulsos y retrocesos en fractalidades mayores. El concepto de fractalidad lo explicaré más adelante, para que se entienda esto. Y luego haremos un repaso completo. Siguiendo entonces, el siguiente concepto que hay que manejar para poder operar en binarias vendría a ser el de soportes y resistencias. Cuando nosotros tenemos un gráfico, sea cual sea, se podría dar el caso, como en este de acá, en el que el precio ya está haciendo impulsos, vemos, ¿cierto? Acá hay una tendencia alcista, acá llega un momento en donde el precio se estanca y luego hay una gran entrada bajista que se estanca y vuelve a recuperar los compradores. Ya, esto lo podemos ver, cualquiera puede observarlo, pero empecemos a manejar los conceptos que hay por detrás. Acá hay un tema de que los compradores llegaron 2 veces más o menos al mismo nivel. Voy a marcar esto con rojo. Ese de ahí es un nivel. Acá los compradores llegaron 2 veces. Acá también. Aquí, ¿cierto? Hay como una especie de nivel. Acá, sobre todo en este dibujo, hay un nivel acá arriba que los compradores el precio ha tocado varias veces ese nivel, pero no ha podido pasar más arriba. Y acá se vuelve a repetir, con menor fuerza, pero también hay un nivel que el precio vuelve a tocar varias veces y se repite, y acá abajo también. Este punto y este punto son coincidencias, y además se pueden dar coincidencias con el pasado, o sea, este punto con ese y ese son más o menos similares, por lo tanto también podríamos estar ante otro nivel ahí. Ya, los niveles se dividen en soportes y resistencias dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, si nosotros estamos viendo que el precio sube, topa, vuelve a topar y cae, acá estamos viendo un nivel que los compradores no pueden pasar. Un nivel que los compradores no pueden superar es una resistencia. Resistencia, pésima letra. Un nivel que los compradores no pueden pasar es una resistencia. Vamos a escribirlo acá. Resistencia. Este también vendría a ser una resistencia. ¿Qué ocasiona las resistencias? Zona de vendedores. O sea, que el precio cada vez que llega acá, los vendedores dicen, el precio está caro, voy a retirar ganancia o voy a iniciar venta. Por lo tanto, el precio empieza a bajar desde este punto y les dificulta subir porque la demanda de compradores no está llevando el precio más alto. O sea, los compradores dicen, el precio está caro aquí, voy a esperar a que baje un poco antes de comprar. Entonces el precio baja, llega a este nivel de acá, este y este nivel de aquí son un soporte, porque es un nivel el cual los vendedores no pueden romper. Ahí está la diferencia. Compradores no pueden romper un nivel, es una resistencia. Vendedores no pueden romper un nivel, es un soporte. Ambos son niveles que el precio no está rompiendo y que son puntos de interés para nosotros para tomar decisiones a futuro. ¿Qué pasa? Que de repente podemos ver niveles que se juntan en una caja. Por ejemplo, este de acá también está encasillado. Este de acá está encasillado. No puede ni pasar arriba, ni tampoco puede pasar por abajo. En este lapsus de tiempo. Solamente mirando en ese lapsus de tiempo. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos una resistencia acá arriba, un soporte acá abajo. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que hay una ruptura de la resistencia al alza en esta zona. Acá nosotros vemos ruptura. El concepto de ruptura sucede cuando el precio sobrepasa un nivel que anteriormente lo había mantenido atorado, lo había mantenido como que el precio se devolvía al llegar hasta esa zona.
En esta ocasión el precio no se devuelve, no viene para acá abajo como siguiendo haciendo rebotes, porque esto nunca va a pasar de forma infinita, va a llegar siempre un momento en donde el precio va a romper. Y cuando eso sucede le llamamos ruptura, ruptura de nivel. Luego de esta ruptura el precio llega hasta acá, baja y vuelve a consolidarse. Cuando el precio está entre un soporte y una resistencia rebotando durante mucho tiempo, a eso se le llama consolidación. Entonces, esta zona de acá y esta zona de acá vendrían a ser consolidaciones. Esta también podría ser una mini consolidación. Esta parte de acá también podría ser una mini consolidación. En realidad nosotros tenemos que adaptar todos estos conceptos a lo que nosotros queremos lograr. Lo primero es entenderlos. Luego los vamos a aplicar. Veamos cómo se ven los niveles en un gráfico real. Ya, vamos a analizar entonces el gráfico de líneas primero. Y me voy a alejar para que las líneas que veamos sean de varias horas. Todas estas líneas verticales, de aquí a acá, hay 4 horas. 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta zona? Vemos que aquí el precio baja hasta esta zona, hace un mínimo, y desde acá inicia una tendencia alcista, la cual tiene un tope. Esta línea azul de acá. Voy a borrar los dibujos para que no nos estorben. Y voy a hacer unos nuevos que van a ser los niveles. Vamos a marcar los niveles con horizontales en el gráfico. Entonces el precio viene bajando, llega hasta acá, no puede romper este nivel, vuelve a intentarlo, acá rompe, pero se vuelve a meter abajo. Cuando un nivel es roto, pero luego vuelve y continúa bajando como si nada, como si no lo hubiera roto, eso se llama falsa ruptura. Entonces acá lo que estamos viendo es que tenemos un nivel que los compradores no pueden pasar, luego lo rompen, pero no lo pueden sostener, no pueden sostener el precio sobre el nivel y vuelven a la consolidación. ¿Dónde está la consolidación? Entre estos niveles el precio sube, baja aquí, sube acá, baja acá, sube ahí, baja acá. Está todo el rato rebotando entre estas dos horizontales. Los niveles también pueden ser pendientes, a los cuales algunas personas le denominan niveles dinámicos, que vendría a ser esta zona de acá. Si se fijan, acá el precio cada vez que llega a este nivel, que es una pendiente, vuelve a subir. Un nivel dinámico o un nivel en pendiente vendría a ser la base de una tendencia. Nosotros, si podemos trazar una línea así y cruzar todos los puntos, más o menos, no tiene que ser perfecto, más o menos todos los puntos inferiores, estamos ante la presencia de una tendencia. Y se puede dar el mismo caso hacia arriba. Entonces, si yo duplicara esto, pusiera acá y tratara de calzar lo más posible los puntos, tendría aquí entonces una especie de consolidación, pero una consolidación en pendiente. No se le llama consolidación si está en pendiente. La consolidación solamente es lateral, cuando el precio se está moviendo de lado, como de esta forma. Si llega a pasar que hay dos líneas en pendiente que están haciendo que el precio rebote cada vez que llegan una y otra, a eso le llamamos canal. Esto de acá es un canal ascendente, porque va hacia arriba. En el caso contrario vendría a ser un canal descendente, o un canal bajista. Canal alcista o ascendente, canal bajista o descendente. Diferentes traders le ponen diferentes nombres. Entonces, el precio ha estado rebotando en este canal, ¿cierto? Tenemos una tendencia alcista. ¿Qué otro concepto mencionamos? Soportes y niveles. Bueno, este de acá también vendría a ser un nivel. El precio llega hasta esta zona, toca 3 veces, 1, 2, 3 y baja. Esta zona de acá vendría a ser entonces un nivel. Ya, pero ¿de qué estamos hablando entonces de nivel acá y de 4 horas? Si nosotros operamos un minuto, ¿de qué me sirve ver las 4 horas? Bueno, eso es lo que nosotros llamamos fractalidad. El mercado es fractal, al igual que un caleidoscopio, porque una pequeña parte del mercado es representativa de la gran parte, y la gran parte representa también a la pequeña parte. El universo es fractal en muchas situaciones, y el mercado no es distinto, y nosotros podemos aprovecharnos de la fractalidad del mercado para tomar decisiones de inversión. Nosotros estamos viendo que aquí hay una tendencia alcista,
Ya, si nos alejamos más, podemos ver que todo esto que estábamos viendo todo eso es parte de un impulso que sucedió en el transcurso de unos días. Y si nosotros retrocedemos aún más, todo esto es parte de impulso, retroceso, impulso. Todo ese pedacito que estamos viendo es parte de un impulso que ha durado meses. Y si nosotros nos acercamos mucho, aquí estaba el canal que estábamos viendo, y nos seguimos acercando, vamos a ver que este pequeño impulso está hecho de varios impulsos y varios retrocesos. Esa es la fractalidad del mercado, y en base a eso nosotros tomamos decisiones. Si el mercado está en tendencia bajista, nosotros sabemos que hay más fuerza bajista de lado, que las operaciones que van a la baja tienen más probabilidades de resultar porque el mercado está bajando. Entonces, si nosotros sabemos que es más fácil que baje el mercado, solamente vamos a jugar compras si los compradores están demostrando que de verdad quieren subir el precio, o sea, que de verdad van a nadar contra la corriente. Esas decisiones las tenemos en consideración al momento de operar. Avance regular y avance irregular. En las opciones binarias siempre nos estamos fijando en que el tipo de movimiento que está haciendo el precio sea un movimiento sano, sea un movimiento regular, saludable. Y cuando no nos está entregando esa información, empezamos a hacernos preguntas. ¿Será que el equipo contrario va a revertir el precio? ¿Va a ir en la dirección contraria? Todas esas informaciones en el momento nos dan pistas para nosotros decidir dónde va a estar el precio en el siguiente minuto. En la técnica de la academia LMTA practicamos operaciones de 1 minuto. Aunque he visto varios traders que dicen que esto es imposible, que no es fácil determinar dónde va a estar la vela en el siguiente minuto, que no se puede. En realidad he visto varios traders hacerlo y yo soy uno de ellos. Entonces doy fe de que es posible hacer un análisis solamente con la información de la vela anterior para el minuto siguiente, tener alta tasa de aciertos y ser rentable en el mercado. Ahora veamos cómo se consigue eso. Hay que entender ciertos conceptos. El avance regular, como venía diciendo, corresponde a cuando el precio se está moviendo en tendencia y de una forma sana. Acá, por ejemplo, tenemos una tendencia bajista. Tendencia viene a ser que el precio se está moviendo en una línea, en una pendiente, ¿cierto? Y aquí claramente el precio está bajando, o sea, vemos que se va moviendo, claro, de forma como sube y baja, ¿cierto? Pero siempre está bajando, está haciendo mínimos cada vez más bajos y máximos, o sea, los picos altos de este dibujo de gráfico son cada vez más altos también. Por lo tanto, estamos ante una tendencia bajista. Llega un momento en que las tendencias se rompen. Por ejemplo, acá el precio venía bajando y acá subió. ¿Cuándo determinamos que el precio va a cambiar, que una tendencia se va a revertir? Dependiendo del tipo de movimiento que está teniendo el precio en la formación interna de la vela. Como nosotros analizamos velas de 1 minuto para predecir el minuto siguiente, nos tenemos que fijar en que en las líneas, por ejemplo, tengamos 1 minuto de análisis. Por ejemplo, de aquí hasta acá. De acá son las 11 con 1 minuto y acá son las 11 con 2 minutos. El precio a las 11 con 1 minuto empezó a bajar, se estancó en esta zona de acá y luego continuó bajando, ¿cierto? Este movimiento de acá nosotros lo analizamos y tomamos decisiones. El precio va a seguir bajando, va a subir, ¿qué es lo que pasa? Resulta que lo que podemos nosotros discernir de acá es que como el precio venía bajando, viene en tendencia bajista, pero acá se empezó a estancar, le está costando seguir bajando. O sea, es una señal de que podría el precio revertirse más adelante, no necesariamente en la siguiente vela. Entonces, ¿qué sucede? Que acá el precio se estanca y los vendedores siguen bajando el precio y la siguiente vela baja. ¿De qué forma baja la siguiente vela? El avance de la siguiente vela es latigazo, sube, latigazo, latigazo y llega hasta este mínimo, se estanca nuevamente, los compradores suben el precio haciendo un máximo anterior, más alto que los picos anteriores donde estaba atorado el precio, y luego los vendedores empiezan a bajar el precio pero con impulsos más bruscos de los que llevaba con el ritmo que estábamos acostumbrados a ver. Ese cambio de ritmo nos está diciendo a nosotros, acá hay un avance que es irregular, o sea, nos está dando señales de que el precio podría querer revertir.
Entonces, avance regular es cuando el precio se está moviendo de forma saludable o cuando está mostrando fuerza. Por ejemplo, si este es un movimiento bajista, de acá a acá hay un minuto, esta división de acá son los 30 segundos, o sea, la mitad de la vela, y acá el precio estuvo manteniendo mucha fuerza bajista. O sea, los compradores ingresaban, pero el precio siempre estaba llegando más abajo, cada vez más abajo. Los compradores perdieron el control de esta vela y el precio continuó bajando, bajando, bajando. Hay mucha fuerza bajista. Y aquí vemos un avance más o menos regular. Los avances regulares ideales se ven más o menos así. Voy a hacer un dibujo acá encima. Permiso. Así. Estamos viendo picos cada vez más altos y bajos cada vez más bajos. Entonces, un avance irregular se vería así: picos altos, bajos, estancamiento, latigazo, estancamiento, baja de nuevo, vuelve a subir. Esos movimientos son irregulares y nos están diciendo que hay como un conflicto en el precio. Nosotros podemos ver el mercado como que siempre está en un conflicto. Los compradores versus los vendedores. Tenemos que observar cuál es el grupo que tiene más fuerza para apostarle a ellos. También podemos observar el grupo que está demostrando fuerza, pero en realidad se están agotando, están débiles. También nos dan señales de giro, por ejemplo. Nos podemos fijar en la forma en cómo se desplazan, en la forma en cómo avanzan, en si hacen un cambio de comportamiento, si se atoran en ciertos niveles. Todos esos conceptos hay que observarlos y tenemos muy poco tiempo en realidad para decidir. Nosotros claramente podríamos estar operando en 15 minutos, pero lo que me gusta del trading de binarias es que yo puedo hacer sesiones. En un día puedo hacer mi sesión, mi porcentaje que me puse por mi operación. 30 minutos. Estoy 30, 40 minutos operando, porque como las operaciones se cierran en un minuto, de inmediatamente yo sé si gané la operación, si la perdí, entonces luego sigo con mi plan. En cambio, otros tipos de trading, las operaciones pueden durar horas, días. En los swing trades duran semanas. En los trading incluso de intradía, que son bastante rápidos y pueden hacer grandes rentabilidades en una sola jornada, los trades pueden durar horas. Y tú puedes estar varias horas en un trade que estás en pérdida para luego darte cuenta de que no le sacaste ganancia y estuviste 3 horas nervioso, ansioso de saber qué es lo que iba a pasar con tu dinero. Todas esas cosas juegan en contra de la psicología del trader. Entonces cada quien debe adaptarse al tipo de trading que más le acomode. Hemos hablado de tendencia, de consolidación, soporte, resistencia, impulsos, retrocesos, avances regulares e irregulares. Nos vamos a meter ahora en lo que de verdad nos ayuda a tomar decisiones de operar en un minuto. Vendría a ser la parte más importante de las opciones binarias para trabajar minuto a minuto. El siguiente concepto que vamos a introducir vendría a ser el de fuerza y debilidad. Cuando nosotros hablamos de la fractalidad del mercado, decimos no, hay una tendencia alcista, ¿cierto? Y esto está ocurriendo en un lapso, ¿no? De aquí a acá ha ocurrido un día. Ok, hay un día en que el precio ha estado subiendo y nosotros estamos operando aquí. Entonces, si nosotros nos acercamos a ese punto, vamos a ver que el precio en realidad no se está viendo con la naturalidad que tenía la tendencia alcista. La fractalidad del mercado, si bien estamos en tendencia alcista a lo largo del día, en el transcurso de los minutos igual tenemos velas alcistas, velas bajistas. Nosotros tenemos que tomar decisiones al momento. El precio va a revertir, va a hacer un retroceso, va a continuar haciendo impulso, va a continuar con la tendencia, en qué momento va a llegar a un nivel y va a revertirse, en qué momento va a romper el nivel. Toda esa información me la da a mí la acción del precio. Y la acción del precio no es nada más que analizar lo que está haciendo el precio justo en el momento. Yo te estoy dividiendo aquí este dibujo que hice de una vela en una temporalidad de un minuto. O sea que de aquí hasta acá ha transcurrido un minuto y a partir de acá yo, según el broker, tengo 30 segundos para meter una operación.
O sea, yo veo esto y a razón de lo que sucedió el minuto anterior, al momento del inicio de la vela tengo 30 segundos para decir, va a estar arriba o abajo. ¿Desde dónde? Desde donde está el precio en el momento. O sea que si yo creo que el precio después de esto va a subir y el precio está acá y yo acá meto la operación, a partir de aquí en adelante, cuando transcurra un minuto, si el precio está sobre ese nivel, mi operación es ganadora, y si el precio está bajo ese nivel, perdí. Por eso es importante meter la operación justo al inicio. Es parte de la estrategia igual. Hay traders que meten operaciones a los 30 segundos. También se puede analizar a los 30 segundos. O sea, como el mercado es fractal, puedes analizar lo que ocurre en estos 30 segundos para determinar lo que va a pasar en los próximos 30 segundos. Es posible, pero es mucho más difícil y es una técnica mucho más avanzada que el minuto a minuto. Por lo tanto, partamos entonces por acá. Aprendamos a analizar velas de un minuto, mejoremos nuestras estadísticas, dupliquemos una cuenta en demo, pasemos a una cuenta real, dupliquemos una cuenta en real y luego empezamos a hablar de qué vamos a hacer con 30 segundos y eso. ¿Les parece? O sea, podremos llegar a esto para de verdad hacer mucho dinero en muy poco tiempo, pero primero pasemos a entender lo que está haciendo el mercado en velas de un minuto, ser consistente con una sola técnica, adueñarte de ella, dominarla y luego puedes hacer lo que quieras. Ahí eres libre para decidir, pero primero enfócate en aprender lo básico. Continúo. Si nosotros tenemos esta vela y nosotros tenemos que tomar una decisión para entrar o salir, hay ciertas cosas que nos ayudan a determinar si el precio va a subir o bajar. Y de entre ellas son la fuerza y debilidad. Fuerza y debilidad son conceptos muy abstractos, así que voy a tratar de ponerlos en palabras. Cuando nosotros tenemos una tendencia alcista, por ejemplo, tenemos una tendencia alcista y nosotros estamos operando de aquí a acá hay un minuto, y esto ha pasado los últimos 15 minutos. Los últimos 15 minutos el precio viene subiendo, y nosotros justo estamos operando en este momento y queremos saber si va a seguir subiendo o si ya ha subido demasiado, se cansó el precio y va a revertirse. Y las pistas las encontramos en la vela anterior. ¿Qué vendría a ser fuerza? Si la tendencia es alcista, para nosotros los impulsos que son alcistas van a ser fuerza si son consistentes con el contexto que viene trayendo en velas anteriores. Por ejemplo, nosotros cuando estamos tradeando acá en el mercado, aquí tenemos una tendencia bajista, por ejemplo, y nosotros estamos viendo que el precio viene bajando, viene haciendo impulsos, retrocesos, este impulso se estanca, retroceso, impulso, 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 y el precio sigue bajando a partir de acá. Y luego sigue bajando, y los movimientos que está haciendo son así, pero de repente, de pronto ves que ¡pa! Hace un movimiento muy fuerte. De un segundo a otro el precio baja muy brusco. A eso en la academia le llamamos latigazo, porque el precio en cuestión de segundos hace movimientos muy bruscos que no eran los movimientos naturales que había estado haciendo. A eso les ponemos atención. Esos movimientos nosotros determinamos si son fuerza o son debilidad dependiendo de cómo responde el grupo contrario. Por ejemplo, este latigazo de acá, el precio bajó, ¿y cómo responde el grupo contrario? No hay respuesta del grupo contrario, el precio siguió bajando, por lo tanto este latigazo podríamos decir, hay fuerza bajista aquí, en esta zona hay fuerza bajista. Pero el latigazo que se inició desde acá fue inmediatamente contestado por los compradores, y además los vendedores no siguieron controlando el precio no siguió bajando en tendencia bajista desde acá, sino que empezó a subir. La tendencia se revirtió luego de este latigazo. Por lo tanto nosotros observamos con mucho cuidado que el movimiento de los compradores en esta zona es natural versus el movimiento irregular que están teniendo los vendedores. Un movimiento regular de los vendedores vendría a ser esta serie de impulsos y retrocesos que habían estado teniendo en las velas anteriores. Pero en esta última vela, si se fijan, el precio hace latigazo, le contestan, los compradores toman el control del resto de la vela, entonces hay hartas probabilidades de que las velas siguientes, una de estas venga a ser verde. Eso es lo que tenemos que ponerle atención. Acá, por ejemplo, vemos que este latigazo de acá de los compradores llega hasta este nivel, hasta esta altura de acá, y desde aquí no hay respuesta de los vendedores para bajar el precio. O sea, el precio viene subiendo, viene como Pedro por su casa y nadie hace nada.
nosotros nos hacemos preguntas, en todo momento nos hacemos preguntas. El precio viene bajando acá, viene con bastante fuerza, ¿cierto? Bajando, y de repente llega un momento en que los compradores empiezan a tomar el control y el precio no quiere seguir bajando. No, pues si yo tenía el control, ¿qué está pasando? Resulta que el precio llega con desesperación a este nivel. ¿Por qué desesperación? Este es otro concepto abstracto. La desesperación viene a ser que el precio realice un latigazo, se estire o se sobreesfuerce en comparación a los movimientos que ha estado teniendo en el contexto cercano para llegar a un nivel. Nosotros teníamos marcado este nivel de tendencia. Dijimos que cada vez que el precio llega hasta acá, los compradores empiezan a retomar el control y luego suben el precio hasta nuevos máximos, ¿cierto? Esta es la fractalidad del mercado y para esto nos sirve. Entonces ahora vemos que el precio se desesperó por llegar a este nivel, ¿cierto? Se desespera, llega hasta este nivel y desde acá los compradores empiezan a tomar el control y empiezan a hacer movimientos y avances regulares, impulsos y retrocesos regulares que los vendedores habían estado teniendo antes. O sea, los compradores le quitaron el dominio a los vendedores. El concepto de dominio es otro que hay que introducir acá, que viene de la mano con la tendencia. Si la tendencia es alcista, entonces los dominantes son los compradores, tienen más fuerza que los vendedores, porque están subiendo el precio. Y viceversa. En el ejemplo de acá, si se fijan, el precio hizo latigazos, los compradores tomaron el control, la siguiente vela terminó en doji y la siguiente terminó alcista. Esta vela de acá, si la analizamos, vemos que los vendedores venían teniendo el control, ¿cierto? Tenían una tendencia bajista. Y resulta que acá no la continuaron, hicieron una especie de soporte acá, hay una especie de soporte que no pueden romper. Lo puedo dibujar aquí con una línea horizontal, esa de acá. Entonces los vendedores cada vez que llegaban a este nivel de soporte no podían romper y los compradores se seguían mostrando activos. No con mucha fuerza, pero sí activos. Por lo cual nosotros podemos determinar que la vela siguiente muy probablemente termina arriba y ese es el caso. La vela siguiente termina arriba, inicia acá, cierra acá, de aquí a acá, es una vela alcista. El último concepto que me gustaría tratar en este video, de bases sobre el trading para binarias, vendrían a ser los tipos de mercado, los patrones y los tipos de gráfico. Son todos aspectos bastante necesarios, así que vamos a repasar. Primero el tipo de gráfico, para hacer un repaso rápido. Este vendría a ser un gráfico de líneas con el que estaba explicando todo el video, pero además de eso nosotros podemos ver gráficos de velas, gráficos de barras y velas Heikin-Achi. Las que más solemos ocupar para la técnica que nosotros desarrollamos son líneas y velas, pero he visto traders que también ocupan Heikin-Achi. No conozco sinceramente opciones binarias o estrategias que ocupen barras. La lectura más rápida se da con velas, con líneas y con Heikin-Achi, dependiendo de qué es lo que quiero ver. Las líneas me muestran lo que ha estado haciendo el precio al segundo. O sea que si yo me acerco mucho, aquí esta es una vela son las 12:16, 12:17, vamos acercándonos, 12:17 y 15 segundos, 12:17 y de aquí hay 10 segundos, de aquí a aquí hay 10 segundos, entonces yo estoy viendo 5 segundos de diferencia, estoy al momento viendo lo que está haciendo el precio. Y me va dibujando todo lo que hace, al momento. Eso es el detalle que me entregan las líneas. Hay gente que encuentra que es demasiado detalle, que toma decisiones con menos, eso depende del trader. A mí me gusta revisar las líneas para determinar mejor cuáles son los niveles, los soportes, la resistencia, y también para determinar el historial de fuerza y debilidad que ha tenido la vela en el transcurso para poder tomar decisiones de operación. Otro tipo de gráfico muy usado es el gráfico de velas japonesas, que están acá. Si se fijan, no hay diferencia entre las velas japonesas y el gráfico de líneas cuando las velas son conformadas por velas de 5 segundos. Pero nosotros ocupamos velas de 1 minuto para tradear. Hay estrategias de velas de 10 segundos, de 30 segundos, hay infinidad de estrategias. Lo importante es entender lo que estás haciendo, dominarlo y poder tomar decisiones y ser rentable en base a eso. ¿Qué sucede con las velas japonesas? La anatomía de una vela japonesa, si vamos a ver, está de acá.
es que si es verde es alcista, si es roja es bajista. Si es alcista significa que el precio inicia en la base del recuadro. Este rectángulo de acá se llama cuerpo de la vela y estas líneas inferior y superior que tienen son las mechas. Entonces el precio inicia en la base del recuadro y termina en la cúspide de este recuadro, cuando es alcista. Esto quiere decir muy probablemente que el precio lo que hizo fue que cuando abrió estaba acá, bajó hasta este nivel, luego subió hasta este nivel y los segundos antes de cerrar, cerró hasta acá. Esas son las probabilidades que muestran las velas. Entonces me entregan toda esa información visualmente en cuestión de milésimas de segundo. O sea, yo observo la vela y digo, el precio viene subiendo. ¿Qué nos tenemos que fijar en las velas japonesas? Porque también hay bastantes técnicas en velas japonesas. El tamaño del cuerpo. El tamaño del cuerpo es importante para determinar cuál es la fuerza que está teniendo el movimiento. Por ejemplo, nosotros podemos ver acá que las velas alcistas son muy grandes al inicio, luego son cada vez más pequeñas, por lo tanto están diciéndome que se están agotando, que el movimiento alcista le está costando subir el precio. Miren, estas de acá son mucho más pequeñas, el nivel es este de acá. Voy a tomar esto, voy a correrlo aquí para acomodarlo al nivel actual que estamos viendo. El precio llega con fuerza hasta este nivel. Se responde con fuerza, los vendedores responden con fuerza. Los compradores vuelven a subir el precio, pero les cuesta muchas más cantidades de vela. Y fíjense el cuerpo pequeño de las velas con el que viene subiendo. No tiene la misma fuerza que tenía antes. Las velas son de cuerpo pequeño. Y acá toca el nivel, el precio baja y con velas de cuerpo muy pequeño vuelve a subir y rompe. Como rompe con velas de cuerpo pequeño, muy probablemente se le conteste con fuerza, entonces viene mucha fuerza bajista. Si se fijan, 1, 2, 3, 4, en 4 minutos bajaron el precio que les tomó a los compradores desde las 11:03 hasta las 11:28, que les tomó más de 25 minutos elevar el precio hasta este nivel. En 4 minutos los vendedores lo tenían abajo nuevamente. Entonces, esos son los conceptos que nosotros podemos ver y entender con las velas japonesas. Acá hay otro. Este de acá es una vela de cuerpo mediano, cuerpo pequeño y luego viene una de cuerpo grande. ¿Qué me quiere decir esto? El precio le estaba costando romper un nivel y de repente lo rompe y empieza a estirarse, estirarse, estirarse. Lo que aumenta las probabilidades de que la vela siguiente sea bajista. Esto de acá, que está sucediendo acá, vela pequeña, vela mediana, vela grande o dos velas pequeñas y una grande, es un patrón de velas común que el resultante es que la vela siguiente la mayor cantidad de veces suele terminar roja. Veamos cómo termina, quedan 15 segundos de la formación para ver si es que esta vela termina roja o queda verde. Ahí podemos observar mientras tanto. 2, 1, 0. La vela siguiente terminó roja. Por lo tanto el patrón se cumplió. Este patrón suele ocurrir varias veces. Son 3 velas de distinto tamaño o 2 velas pequeñas y una grande, pequeña, mediana, grande, a veces mediana, pequeña, grande, como se ve acá, que suele darse que esa vela grande indica una debilidad o desesperación de los compradores por llegar a cierto nivel. Hay una ruptura del nivel, llegan y luego hay un retroceso del grupo contrario. ¿Se dan al revés? Sí. Por ejemplo, no sé si busquemos, a ver, puede haber una acá. Patrones de vela roja con giro. Aquí hay una. Pequeña, pequeña, grande. La siguiente gira. Pequeña, pequeña, grande. La siguiente gira. Aquí, pequeña, pequeña, grande. La siguiente no gira. Este patrón no se cumple todas las veces. A lo que llamamos patrones son este tipo de formaciones que vemos en el gráfico que suelen darse y que hay probabilidades de que el precio haga más una cosa que otra. Entonces uno hace apuestas más seguras. O sea, si el 70% de las veces de que vemos este patrón la vela siguiente retrocede, entonces tengo 70% de probabilidades de ganar dinero. Versus el 50-50 que tengo todo el tiempo. En las opciones binarias tengo dos opciones, o sube o baja. O sea, tengo 50-50 si yo no sé nada. El objetivo primordial de las opciones binarias para alguien que está empezando es llevar ese 50-50 a algo más sólido, 60-40, 70-30, y un objetivo ideal sería 80-20 de ahí para arriba.
Los traders más pro que he visto tienen alto índice de aciertos, pero nunca es 100. Para que entiendan que perder es parte del proceso del trader. Perder es parte de la estrategia. Puede darse el caso. Uno puede equivocarse al resolver algo. Puede haber, no sé, un movimiento brusco que no estaba predicho en el mercado. Puede haber una noticia, no sé, Elon Musk postea una meme coin nueva y el mercado se mueve y reacciona. Y tú no viste la noticia y quedaste atrapado en un trade. Ya, esas cosas suelen pasar más en trading de fractalidades más grandes. Y no así en opciones binarias de un minuto, porque en un minuto, bueno, te vaya a dar cuenta, ya el minuto ya pasó cuando el precio saltó y ya te vas a poder adaptar a la estrategia. Pero cuando estás tradeando en otros tipos de estrategias como Forex y otras, tienes que estar atento a las noticias del mercado, a las noticias internacionales. La guerra en Ucrania, por ejemplo, movió mucho el mercado. También las caídas de los bancos, la caída del Silicon Valley, todo ese tipo de noticias afectan al mercado porque los inversores toman decisiones en base a lo que especulan de esas noticias. Si dicen, no, se cayó el Silicon Valley, van a caerse más bancos, así que voy a empezar a retirar todos mis fondos y los voy a meter en, no sé, en plata, en oro. Y baja el precio del dólar porque retiran la inversión en dólares y la meten al oro y suben el precio del oro. Ellos tienen la capacidad de mover los mercados porque mueven miles de millones de dólares. Nosotros somos rémoras, nos acoplamos al movimiento que hacen los grandes, estudiamos lo que están haciendo, observamos qué está pasando. Aquí vemos que están comprando, la gente que tiene dinero y que está moviendo el mercado está haciendo que el precio suba, por lo tanto nosotros empezamos a apostar hacia arriba, con mayor probabilidad hacia abajo, y empezamos a tomar las decisiones en base a eso. Pero en binarias nosotros tomamos la decisión solamente con la vela anterior. La vela anterior nos aporta suficiente información para tomar una decisión de la vela siguiente. Y si a eso lo mezclamos con el contexto situacional de los últimos 30 minutos, o sea, las últimas 30 velas de un minuto, podemos tomar mejores decisiones. Aquí vemos que el precio está en un canal, ¿cierto? Que cada vez que toca acá arriba empieza a bajar. Entonces tenemos más probabilidades de que si el precio llega a esta zona, nosotros juguemos la baja y ganemos. Y viceversa, si el precio llega acá abajo, nosotros compramos y hay más probabilidades de ganar. Pero esas probabilidades no son el 100% y pueden darse situaciones en donde se rompa la tendencia, o sea que el precio venga acá y rompa y siga de largo y yo acá haya comprado, haya puesto a subir y haya perdido mi operación porque el precio tenía intenciones de seguir bajando. ¿Quién me otorga esa señal? ¿Quién me dice si el precio va a romper o no? La acción del precio, de la última vela, de la vela anterior, de lo que está pasando en el contexto reciente. Entonces el trading de binarias a un minuto es posible gracias a la lectura de la vela con acción del precio. Eso como resumen. Hay distintos tipos de patrones. Hay patrones de velas, hay patrones de líneas, hay patrones de contexto. Por ejemplo, esto de acá es un canal alcista, esto vendría a ser un patrón. Se ocupan en trading tipo scalping. Cada vez que el precio llega acá, los tipos compran. Cuando llega acá, venden, compran, venden, compran, venden todo el rato, hasta que llega un momento en donde les toca el stop loss y dejan de operar porque se rompió su canal alcista, dejó de estar activo y listo. Pero ellos ya hicieron 7 operaciones con ganancia y la última la perdieron y dijeron ya no más, se acabó. Pero ya ganaron 7. Entonces, técnicas rentables en el trading hay miles. Hay que elegir cuál es la que te acomoda, cuál es la que te gusta, con cuál te sientes más seguro de operar. También es muy importante. El trading se divide tanto en psicología como en técnica. El conocimiento, la técnica es una parte muy inferior versus la psicología en cuanto a importancia para lograr rentabilidad. He escuchado historias de monos que le han enseñado técnicas de trading y los monos son rentables porque el mono no tiene ansiedad de hoy voy a perder dinero, no tiene miedo de que el que dirán, no tiene prejuicios tampoco, no dice ay que el dinero hace mal a la gente, no tiene ese tipo de mentalidad. En realidad la mente del hombre, del humano, te hace dudar mucho y te ataca bastante al momento de tú realizar operaciones. Eso es lo que hay que despejar. Y para esas cosas sirven la meditación, la relajación, respiración consciente. Hay distintas técnicas que te ayudan a ti a sobrellevar ese tipo de ansiedad al momento de operar. Y en realidad eso de ahí es cuanto y más importante que la técnica. Bueno, lo último que nos resta por ver entonces, para finalizar este video introductorio, vendría a ser los tipos de mercado y luego haríamos un resumen completo de todos los conceptos previamente vistos.
Tipos de mercado. Lo que estamos viendo actualmente es el gráfico de velas de 1 minuto cada una, para el euro contra el yen en un mercado tipo OTC. OTC significa over the counter, que es un mercado que sigue abierto luego de que el mercado natural para personas como tú y como yo ha sido cerrado. Se puede abrir un mercado como un tiempo extra en donde ciertas entidades pueden seguir haciendo operaciones y seguir modificando el precio de venta. Claro que el precio acá oscila en valores mucho menores que en el mercado real. Entonces se pueden dar muchos casos que los mercados OTC sean volátiles o pausados, a diferencia de la naturalidad que tiene el mercado en el horario tradicional, cuando están abiertas las entidades financieras. Los tipos de horarios los pueden encontrar en internet, no me los sé de memoria, pero lo que vamos a ver es lo que hay en el mercado, en el broker al momento de operar. En realidad la técnica funciona para todos los tipos de mercados, solo que hay ciertos traders que se sienten más cómodos, más seguros operando en un tipo que otro, y les voy a explicar también por qué. Esto que estamos viendo acá, estas velas japonesas se ven bastante regulares, no hay mucha mecha. Las mechas, como les recuerdo, vendrían a ser estas líneas que hay. Este es el cuerpo de la vela y las mechas son las líneas, tanto para arriba como para abajo. Cuando hay mucha mecha, estamos en presencia de un mercado volátil. Se ve de esta forma en velas, pero en líneas es diferente. En líneas se nota más. Voy a cambiar a líneas. Vale. Ya, el mercado aquí tiene impulsos y retrocesos que son bastante normales. Esto es un mercado natural. A diferencia de la libra contra el dólar. Bueno, en este momento el mercado se ve bastante natural de la libra contra el dólar. Si nos vamos a la fractalidad ya menor, veamos. Sí, sigue teniendo impulsos y retrocesos con movimientos bastante naturales. Vamos a buscar otro ejemplo. El euro contra la libra. Ya. No sé si notaron la diferencia, pero el mercado se ve más cuadrado, ¿sí o no? Estos cuadrados del mercado, estas líneas rectas que se ven, son pausas en el precio. Esto es un mercado pausado. El precio hace movimientos, luego se estanca en esos movimientos y no tiene la fluidez natural que tienen los otros tipos de mercado. El punto entre que un mercado sea normal, o sea pausado, o sea volátil, en realidad se difumina bastante. Es un concepto abstracto, pero si nosotros estamos viendo que el precio hace movimientos, se pausa, se estanca, eso es normal en el contexto del mercado que estamos operando. O sea que todos los estancamientos que nosotros vemos acá los consideramos como algo normal del mercado. No así cuando estamos operando un mercado con movimientos naturales. Si nosotros vemos que el precio se estanca en un punto, eso es una señal clara de algo anormal para este tipo de contexto. Por eso es importante entender qué es lo que estamos operando. Este mercado se ve natural, tiene movimientos, impulsos y retrocesos bastante naturales, versus a lo que se está viendo acá, que el mercado como que hace impulsos y retrocesos, pero tiene momentos, varios segundos, donde no hay entradas, ni sube ni baja, que se queda pausado. Entonces, decíamos nosotros, un mercado normal tiene impulsos, retrocesos, luego consolidaciones, ¿cierto? Puede tener uno que otro latigazo, pero el mercado se ve con movimientos normales. Tiene movimientos que son consistentes unos con otros. Por ejemplo, este impulso es casi del mismo desplazamiento que este y este. Este impulso de acá quizás fue mayor, un poquito mayor que el anterior, pero aún así son bastante similares. El mercado pausado hace esto, el precio sube, se queda unos segundos sin hacer nada, luego baja, puede subir de nuevo, baja y se queda otro rato más, sube, se queda, y esas pausas que hace le dan el nombre al mercado pausado. En realidad, en el mercado pausado nosotros nos tenemos que fijar en los impulsos y los retrocesos propiamente tales, para poder tomar decisiones, ignorando entonces las pausas. Si nosotros ignoramos las pausas y juntamos las piezas, podemos ver cuál es la verdadera fuerza que está haciendo el mercado, si es que va alcista, si va bajista. Hay gente que entiende mejor el mercado pausado que el mercado normal incluso, porque como es más lento, te da más tiempo de pensar, los compradores están fuertes versus los vendedores. Porque en un minuto los movimientos fueron 10, y en el mercado normal en un minuto pueden haber 30 movimientos, por ejemplo, de impulso y retroceso. Y el mercado volátil
puede ser muy diferente. El mercado volátil puede hacer un latigazo, se le responde ese latigazo inmediatamente, luego vuelve a contestar, responde de nuevo y ahí. Estancamiento, baja, baja, latigazo, 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 latigazo. Se estanca, baja, baja, baja. Este es un mercado volátil y cuando nosotros lo presenciamos nos cuesta mucho trabajo hacer una lectura. Entonces, para principiantes les recomiendo no tradear en el mercado volátil y elegir o el pausado o el normal. Les recomiendo el normal porque practicando en el mercado natural normal es donde puedes ganar la experiencia para poder trabajar el mercado volátil más adelante. El mercado volátil se da en horarios de la tarde. Al menos acá en Chile, en hora Chile, más o menos tipo 6 de la tarde tenemos un mercado volátil. A veces también se da en el horario normal del mercado, que podría haber mercado volátil a las 11 de la mañana, cuando usualmente no lo hay. Se pueden dar los casos. Los días viernes también hay más volatilidad en el mercado. A veces la volatilidad aumenta debido a una noticia. Los días que son festivos, por ejemplo Navidad, Día del Trabajador o Día Internacional de no sé qué cosa, Año Nuevo, los mercados pueden estar más pausados porque hay menos volumen en el mercado haciendo movimientos en el precio. Eso es lo que hace que el mercado sea o normal o volátil o pausado. Las noticias que hay en el contexto situacional internacional alrededor del mercado. Pero a nosotros no nos interesa, en realidad no necesitamos conocer las noticias para poder operar estos mercados. Simplemente analizamos en la vela anterior la acción del precio y tomamos decisiones a partir de eso. En realidad el mundo se podría estar cayendo y nosotros vamos a sacar ganancias igual. Y el mundo podría estar en bonanza, entrar en una bonanza nuevamente y todo va subiendo y nosotros sacamos ganancias igual. Gane la gente o pierda la gente, son solo movimientos de dinero. El dinero es un activo que en realidad no existe, la mayoría es crédito, por lo tanto no es como que se agote, no es como que en una crisis económica el dinero se vaya, simplemente se traslada de un punto a otro. Estamos en crisis, el dinero está cayendo por la inflación alta, entonces no nos sirve tener dinero. En vez de tener plata guardada en el banco, compremos oro y guardemos nuestras reservas de dinero en oro, por dar un ejemplo. Son tipos de movimientos que hacen los ricos, que hacen la gente que tiene mucho dinero y que afectan al mercado y nos dan este tipo de formaciones que vemos acá en el ejemplo. Ok, de vuelta ya aquí en el gráfico de líneas, en el Broker DQ, vamos a analizar entonces lo que vendría a ser todos los conceptos que vimos para que quedemos claros con todos. Entonces, ya, desde esta vertical de acá a esta de acá ha transcurrido un minuto y la vela lo que hizo fue: compradores suben el precio, bajan, suben, se estancan, suben, bajan, suben, baja, 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 baja. ¿Qué es lo que vemos entonces? Hay un intento por los compradores de subir el precio, los vendedores lo bajan, se estancan, pero los compradores no aprovechan eso para tomar el control, sino que el control lo tienen los vendedores y el precio sigue bajando. Predicción: la siguiente vela podría seguir bajando. Esto que estoy haciendo acá, de no abrir operaciones, y si no estar viendo solamente el historial, es backtesting. Backtesting es lo que les recomiendo a ustedes que hagan para que practiquen. No necesitan meter operaciones, ni siquiera en demo, ni siquiera en cuenta real, no tienen que apostar un solo peso. Pueden aprender gratis solamente invirtiendo su tiempo, y esto es importante. ¿Cómo hacer el backtesting? Abrimos un gráfico de líneas, nos fijamos que el zoom que le hagamos al gráfico nos permita a nosotros ver las velas de un minuto separadas por un minuto, 13,14, 13,15, aquí hay un minuto, aquí hay otro minuto. Cada una de estas velas es de un minuto y nosotros vamos analizando lo que está haciendo la vela y luego revelamos si la siguiente queda verde o roja. Y tomamos una decisión. Por ejemplo, aquí vemos ya compradores ingresan despacito, vendedores atacan, compradores responden. Hay una lucha en la cual esta lucha la ganan los compradores por poco. Los vendedores hacen un latigazo que es contestado inmediatamente por los compradores, lo cual me dice que los vendedores se desesperan porque los compradores estaban tomando el control, siendo que ellos tenían el control en las velas anteriores. Se desesperan, hacen un latigazo, pero los compradores están muy activos, están demostrando mucha fuerza. Y los últimos segundos de la vela los vendedores dicen: no, porque yo tenía el control, y bajan de nuevo el precio.
La siguiente para mí debiera quedar verde. Si es correcta, entonces revelo el precio, vemos y claro, la siguiente vela quedó verde, por lo tanto tengo una buena y yo en un papelito me voy anotando primero buena. ¿Cuántas hago? Las que puedan, mientras más mejor. 10 muy poco, 20 muy poco, 100, 300 diarias. Si tienen tiempo de practicar esto, dedíquenlo todo lo necesario. Mientras más tiempo estén practicando esto, antes van a poder rentabilizar los conocimientos. Yo me tardé más de un año en estudiar todo esto, en ir practicando, hasta darme cuenta que había desarrollado una técnica que me servía para ser rentable. Y un año no es nada comparado con una carrera universitaria, que estás 5 a 8 años estudiando para luego sacar rentabilidades que no te alcanzan para pagar la carrera con el préstamo que pediste para estudiar. En realidad el mundo en este momento, como está económicamente hablando, está terrible. Entonces este tipo de técnicas como el trading nos ayudan a dar con la libertad que tanto deseamos para nosotros. No vinimos al mundo a trabajar ni a vivir para trabajar. La esclavitud nos ha abolido, así es como se siente, y el trading te puede dar esa libertad. Retomando entonces, backtesting, hice un análisis de la vela anterior y a juzgar de esa revelé cuál iba a ser la siguiente. Ahora hago un análisis acá y digo no, los compradores tienen dominio, la siguiente va a seguir subiendo. La revelo, si la gano anoto ya, buena. Y si la pierdo, anoto que está mala, pero también hago un análisis. Por ejemplo, yo digo, a ver, vamos viendo. Los vendedores impulsaron el precio, los compradores se desesperaron y están haciendo máximo cada vez más altos, sí, pero les está costando subir el precio. Entonces los vendedores siguen haciendo latigazos y están demostrando fuerza. Supongamos que yo me equivoco acá y veo a los vendedores como que están más fuertes. Y digo, no, la siguiente va a bajar. Y después la revelo y puff, perdí, me equivoqué, era una compra, no una venta. ¿Qué hago entonces? Analizo la vela anterior, pero ahora tomo en consideración lo que yo pensaba y lo corrijo con la información nueva. Resultó ser compra, veamos por qué era compra. Los compradores se mostraron, los vendedores hicieron latigazos. Luego no siguieron bajando el precio con regularidad. Si los vendedores estaban fuertes, deberían haber seguido manteniendo el control de la vela, ¿cierto? Pero les quitan el control de la vela y en este transcurso de aquí a acá hay como 40 segundos, casi el 80% de la vela estaba subiendo. Y subiendo con impulsos bastante sanos. Aquí hay impulso, retroceso con una naturalidad sana. El concepto de naturalidad se aplica acá. Latigazo de desesperación. ¿Por qué desesperación? Porque tenía una tendencia sana, un movimiento natural, avance regular. Luego tengo un latigazo y ese latigazo no toma el control de la vela, sino que es un latigazo de debilidad porque los compradores siguen teniendo el control de la vela a pesar de que los vendedores bajaban el precio abruptamente. Aquí vimos conceptos de latigazo, avance regular y los ocupamos también para decir, los compradores están más fuertes, la siguiente es compra y la siguiente vela sube. Y así con todas las velas podemos seguir analizando velas, vemos impulso, retroceso, la siguiente va a subir, bajó, ¿por qué bajó? Ya veamos, aquí subió, aquí hay un estancamiento, después del estancamiento, ¿qué pasó? El precio iba a seguir subiendo, pero se desesperó por llegar y llegó lamentablemente al mismo nivel que estaba antes, así que no hay una fuerza que mantenga el control, por lo tanto la siguiente iba a ser un giro. Continuidad y giro vendría a ser, si la vela es alcista y la siguiente creo que es alcista, es continuidad. Si la vela es alcista y la siguiente creo que es bajista, estoy hablando de un giro, así de simple. Entonces, si yo juego aquí una continuidad y resulta que perdí, tengo que analizar por qué perdí. Veo esta vela y veo ya aquí el movimiento alcista que tiene, no estaba llevando la misma fuerza que antes, se notaba que los vendedores estaban haciendo que el precio no estuviera subiendo con la naturalidad que tenía antes. Si se fijan en esta parte de acá, los compradores suben el precio con un latigazo, pero no mantienen la consistencia, sino que después del latigazo le contestan los vendedores y el precio se estanca. Luego los compradores a los últimos segundos de la vela tratan de hacer nuevo máximo, pero llegan al mismo anterior. Todas esas cosas nos van indicando debilidad y posibles señales de giro. Y esto no lo vas a entender de la noche a la mañana. Te repito, estuve meses practicando esto. Mis instructores estuvieron meses y años entrenándose para esto, para poder tener las rentabilidades que tienen hoy en día. Así que te invito a que empieces desde ya. Media hora al día es suficiente, pero si puedes hacer más tiempo mejor. Dedícate a hacer backtesting o a hacer operaciones en demo. Por ejemplo, aquí me voy a la vela, a la última vela. Y acá cuando dicen 30 segundos, inicia la vela
siguiente. Y yo tengo hasta este reloj de acá, esta línea punteada blanca, para meter una operación. ¿Cómo? Juzgando lo que pasó con el precio acá. Yo veo que los compradores estaban, los vendedores están estancados, los compradores inician, los vendedores toman el control de la vela, los compradores desesperan. Yo creo que la siguiente vela va a terminar roja. Entonces ahora vemos si la vela termina roja o no. Aquí, como estamos en demo, no estamos apostando dinero de verdad, así que de verdad puedo yo meter una entrada para saber si la vela termina verde o roja. Este es el punto de inicio de la vela. Si el precio queda por debajo de esta línea, de este punto inicial, entonces la vela queda roja. Y si el precio queda encima de eso, queda verde. Y una forma más fácil de verlo es teniendo ambos gráficos puestos en uno al lado del otro. Por ejemplo, este es el euro dólar. Y acá voy a poner el euro dólar, pero con velas de 1 minuto, velas de 1 minuto. Ya, configuré el euro dólar con velas de 1 minuto para poder visualizar el contexto a la derecha, y a la izquierda tengo entonces lo que vendría a ser el detalle, las líneas. Y lo que yo dije acá fue, ya, tengo fuerza bajista, hay regularidad bajista y los compradores desesperaron, la siguiente es venta y me equivoqué. Metí una venta y la vela terminó verde, si se fijan. Esta es la vela que yo hice la apuesta. Como la vela terminó verde y cometí un error, tengo que analizar mi error. Y entonces en el estudio lo que tienen que hacer ustedes es ir viendo, ya, ok, aquí ¿qué pasó? Vendedores no pueden bajar el precio de esta zona, no pueden, aquí hay un soporte, ¿cierto? Los compradores suben el precio, los vendedores lo bajan, pero una vez que llegan al mismo nivel de soporte, hacen un falso rompimiento y los compradores vuelven a subir el precio. Los vendedores bajan el precio nuevamente, pero los compradores, fíjense, el tiempo que les tomó subir el precio son segundos versus la gran cantidad de segundos que les toma a los vendedores devolver el precio al mismo lugar de donde estaba. Y a partir de ese punto siguen comprando, siguen habiendo compradores. Hay compradores activos a partir de este soporte, por lo cual decimos que los vendedores no tienen el control de la vela y en realidad son los compradores los que estaban fuertes, por lo tanto nosotros seguimos comprando y hacemos una continuidad aquí. Esa habría sido la respuesta correcta y eso es lo que tienen que analizar. Les recomiendo hacer dibujos de las líneas, tomar un cuaderno y hacer el dibujo de la formación de la vela en el gráfico durante 1 minuto, anotar dónde están los impulsos, los retrocesos, los soportes, la resistencia, cuál es fuerza, cuál es debilidad, dónde hay desesperación, cuál es la tendencia en contexto, dónde si armaron las consolidaciones. Todos esos conceptos están entregados para ti en este video. Puedes verlos cuantas veces quieran, son tuyos, te invito a que practiques y el éxito será para ti. Muchas gracias.